Bueno, vamos a ir iniciando. Cualquier cosa, pues, recuerden, pueden preguntar, pueden interrumpir. Eh, Estábamos viendo la atención de los niños menores de 2 meses, que para efectos de las guías nacionales se manejan igual que un recién nacido. No tenemos el grupo de recién nacidos de 1 mes a 2 meses, sino que todos los ponemos como menores de 2 meses para los efectos de atención. Y habíamos comenzado a ver lo de las infecciones en la etapa neonatal, en la etapa de los menores de 2 meses en general, y habíamos dicho pues que si se sospecha que un niño menor de 2 meses de edad puede tener una enfermedad grave o una infección, no se pierde el tiempo haciendo exámenes u otros procedimientos en el primer nivel de atención, en el centro de salud o el nivel básico, sino que uno debe estabilizar inmediatamente a ese niño, iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico empírico, que hoy lo vamos a ver al final de qué se trata, con las dosis y todo, que el empírico por excelencia es ampicilina gentamicina, excepto cuando sospechamos que puede estar estafilococo aureus comprometiendo al niño, entonces ahí cambiamos la ampicilina por oxacilina y lo trasladamos a un centro especializado, a un centro donde se le pueda dar atención de tercer nivel. Y habíamos comenzado a hablar entonces del síndrome clínico de la sepsis. La sepsis en el menor de 2 meses es un riesgo grande, compromete la vida del niño y es un síndrome clínico bien establecido en el niño de 0 a 2 meses de vida, es decir, desde recién nacido hasta que cumple los 2 meses. Se manifiesta por signos clínicos de infección sistémica que a esta edad son muy inespecíficos y van desde que se ve mal, este niño no me gusta cómo se ve, a otros signos muy inespecíficos como que no puede tomar el pecho, está letárgico, es decir, de repente despierta si se le estimula, pero se vuelve a quedar dormido, muy somnoliento o a veces francamente estuporoso, con no establece relación adecuada con el medio ambiente, puede tener dificultad respiratoria y de hecho muchas veces la primera manifestación de una sepsis en un recién nacido es la dificultad respiratoria y es bien frecuente. Y si se fijan al final, la última no habla de fiebre, habla más bien de hipotermia. Entonces, tenemos que tener eso presente. Si se presenta fiebre en un menor de 2 meses, eso es razón suficiente para hospitalizar a ese niño y hacerle lo que conocemos en las salas de neonatología y de pediatría como protocolo de sepsis. Es decir, a ese niño menor de 2 meses que presenta fiebre, se le hospitaliza, se le hace una punción lumbar, se le toma urocultivo con técnica séptica, preferiblemente por punción suprapúbica, se le toman 2 hemocultivos y si es necesario, y se apoya por la clínica una radiografía de tórax. Muchos la incluyen definitivamente como parte del protocolo de sepsis. Se le inician antibióticos de amplio espectro inmediatamente. Claro, ya si usted lo detectó en el centro de salud, usted lo debe haber mandado con los antibióticos empíricos. Muchas veces se le deja esos mismos o se le cambia. Pero la fiebre es un signo ominoso en el menor de 2 meses, en el niño de recién nacido de 2 meses. Sin embargo, no siempre ante la presencia de sepsis o de alguna infección se va a presentar fiebre, se puede presentar hipotermia y muchas veces con más frecuencia se presenta hipotermia que fiebre. Entonces uno debe estar pendiente no solamente de la fiebre, sino de la falta adecuada de regulación térmica. Como decíamos, pues es un síndrome clínico en el niño de 0 a 2 meses de vida y cuando el hemocultivo es positivo, generalmente va a haber algunos de estos gérmenes, estreptococo del grupo B, que generalmente se adquiere por vía vertical, es decir, coloniza el canal del parto en la mamá, el área perineal, la vagina, y al momento del parto, entonces se transfiere al bebé, y muchas veces incluso antes del parto el niño ya puede nacer con una infección congénita por estreptococo grupo B, como una neumonía congénita o una sepsis congénita. Puede crecer también estafilococo aureus o estafilococcus epidermidis cuando el foco inicial está en piel
En algunos países europeos, en algunos países de Sudamérica también se ha descrito ya en los Estados Unidos, hay una cepa de estafilococo, una especie de estafilococo llamada estafilococo capitis, que ha dado muchos problemas en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en las unidades neonatales en general. Es un germen con un alto nivel de resistencia y bueno, afortunadamente aquí nosotros en Panamá no se ha convertido en un problema, pero ya hay algunos países donde sí lo tienen. La Escherichia coli también suele dar problemas y uno puede encontrarse incluso niños, sobre todo en recién nacidos, dentro del primer mes de vida, incluso con meningitis por Escherichia coli, que no es lo frecuente, pero puede ocurrir. Infecciones de vías urinarias, sepsis urinarias, todo, se pueden dar. Enterococos también son gérmenes que se pueden aislar en un niño menor de 2 meses de vida con una sepsis. Ese orden en que yo los pongo ahí no es necesariamente el orden de cuál es más frecuente o cuál es menos frecuente. Eso varía de acuerdo a la epidemiología de los diferentes lugares, de los hospitales y todo eso. Entonces, simple y sencillamente que esos son los más frecuentes, pues puede variar el orden. ¿Por qué es importante la detección de estas sepsis neonatales? Porque si no hay el índice de sospecha y no se trata rápidamente, puede conducir a una infección meningia o una meningitis o incluso a la muerte en muy pocas horas. Y aquellos que no mueren, si desarrollan una sepsis severa con trastornos de la coagulación o desarrollan una meningitis, van a quedar con secuelas severas también. Entonces, no se trata solamente de la muerte, de la posibilidad de muerte, sino de la posibilidad de discapacidad y discapacidad severa. Entonces, hay que detectarla tempranamente para poder tratarla. El tratamiento obviamente y la detección, el diagnóstico definitivo se va a hacer en el hospital de tercer nivel. ¿Cuál es la importancia para ustedes de esto? La detección temprana. Pero si se dan cuenta, echamos hacia atrás un poquito, si se dan cuenta, los signos son muy inespecíficos y muy sutiles. Entonces, se requiere que ustedes como médicos de atención primaria tengan un nivel de sospecha bastante alto, sean muy sensibles a estos cambios y el solo hecho de que una mamá diga, es que lo traigo porque me preocupa que desde anoche no mama bien. Quizás lo pega al pecho y ustedes noten que mama un poquito, pero ella dice no mama bien porque ella ya veía el patrón de cómo el bebé se pegaba al pecho, tomaba, y ella nota un cambio ahora. Ese cambio tan sutil ya es indicativo de que algo puede estar pasando y si además el niño está un poco somnoliento ese otro punto que ustedes deben ir desarrollando, yo les decía la vez pasada, mientras más niños vean, más lo van a desarrollar. Este niño no se ve bien, se ve mal, yo lo veo feíto, el color, la manera en que reacciona, todas esas son indicadores muy sutiles de que el niño puede estar desarrollando una sepsis. Y no es infrecuente que uno se encuentre en los hospitales con niños que consultaron, a veces en el lapso de un día, fueron primero al centro de salud, le dijeron, no, llévelo a la casa que está bien, la mamá siguió insistiendo en que algo estaba mal, lo llevó al cuarto de urgencias, le dijeron, no, dele, llévelo, y por último regresa al cuarto de urgencia en la noche y ahí sí encuentra a alguien que lo deja, quizás porque ya viene con otros signos y todo, y cuando se le hace la punción lumbar encontramos que es un niño que tenía una meningitis. O sea, no es que la tenía probablemente desde el principio, al principio tenía la sepsis y luego desarrolló la meningitis, pero ¿qué indica eso? Que hubo baja sensibilidad de los profesionales que estuvieron viendo a ese niño y que pasaron por alto esos signos sutiles como de que no quiere mamar el pecho bien, de que no se ve bien, de que está un poco letárgico. Entonces esto es cuestión de sensibilidad, de sensibilizarse, y en los niños menores de 2 meses cualquiera de estas cositas es importante verla y es mejor referir al niño, que se le hagan los estudios y que no sea nada, a quedarse en la casa con un niño, con un menor de 2 meses séptico y que luego quede con secuelas o que pueda morir. Entonces, de ahí la importancia en que le hago mucho énfasis en esto. La sepsis, sobre todo en el periodo neonatal, se ha dividido en sepsis temprana.
La sepsis temprana es aquella que ocurre en las primeras 72 horas de vida. Y si ustedes recuerdan el semestre pasado, cuando veíamos de qué morían los niños, hablábamos de que en el periodo neonatal, la gran mayoría, casi el 50%, moría en las primeras 24 horas de vida, y el otro 25%, para sumar un 75%, muere en las primeras 72 horas de vida. Casi siempre esas muertes cuando son por sepsis, están relacionadas a algún tipo de infección adquirida durante el embarazo o en el momento del parto. Entonces, es bien importante el control prenatal, la vigilancia de la labor y la atención oportuna del parto y del recién nacido, y adecuada, para darse cuenta cuando hay factores de riesgo y actuar de acuerdo a esos factores de riesgo. Esa sepsis temprana suele tener una mortalidad muy elevada. La infección se produce generalmente, como les decía, al final del embarazo o durante la labor. Se describe infección transplacentaria para ciertos virus. Ya ustedes vieron y hicieron un trabajo sobre las infecciones congénitas, pero por ejemplo Listeria monocitógenes, se puede pasar por vía transplacentaria, vía vertical, madre-hijo, y el niño nacer con una listeriosis. El treponema pálido, la sífilis congénita, ese fue uno de los que ustedes vieron también. Igualmente se pasa por vía transplacentaria en cualquier momento. Y también deben tener en cuenta que no todas son de esa manera, sino que puede haber infecciones ascendentes, y ahí entra, por ejemplo, la Escherichia coli, el Streptococo grupo B, donde por infección de lamnios o por una ruptura de membranas, una ruptura prematura de membranas, agravada por un trabajo de parto prolongado, que puede estar conllevando algún grado de sufrimiento fetal y o depresión neonatal, hace que las bacterias que conforman la flora vaginal, muchas de ellas que pueden ser potencialmente patógenas, pasen al bebé y lo infecten y puedan producir un cuadro de sepsis temprana. Entonces, la sepsis temprana es primeras 72 horas de vida, muy ligada a lo que ocurrió durante el embarazo, la labor y el parto, y que de hecho puede ser prevenida con un buen control del embarazo, con buen seguimiento y control de la labor de parto, y con una buena atención del parto y atención inmediata del recién nacido. Es frecuente en la sepsis temprana que uno de los focos infecciosos se instale en la piel, en el ombligo, en las conjuntivas o en la nasofaringe, y a partir de allí la infección se disemine a órganos internos. Cuando es la piel, el ombligo, siempre tenemos que tener presente a Staphylococcus aureus. Esa es una de las razones por la que hacemos el cambio de la terapia empírica, y en vez de poner ampicilina, gentamicina, que es la terapia empírica por excelencia, cambiamos la ampicilina y la reemplazamos por oxacilina, y le ponemos oxacilina gentamicina, pensando en la posibilidad de que Estafilococo esté implicado cuando vemos lesiones en la piel o en ombligos. Cuando es en las conjuntivas, eso lo vamos a ver en esta misma clase un poquito más adelante, la oftalmia neonatorum, las características que tiene, y casi siempre está relacionada o a Chlamydia trachomatis o a Neisseria gonorrhoeae. Ambas pueden producir cuadros de sepsis, sobre todo Neisseria gonorrhoeae, y debe tenerla uno presente también como foco de infección, y a partir de ahí una sepsis. ¿Por qué estas infecciones que parecieran ser localizadas, algo en el ombligo, algo en una conjuntivitis, una oftalmia neonatorum, por qué de ahí se va a otros órganos? ¿Por qué se disemina? Ok, porque hay una escasa capacidad del neonato y del bebé pequeño, del lactante pequeño, para aislar el foco infeccioso. Entonces, una infección, aunque esté inicialmente localizada, se va a diseminar rápidamente, y eso se debe a la inmadurez del sistema inmunológico. Otro foco infeccioso puede instalarse, por ejemplo, en los pulmones, lo que les decía. Un niño puede nacer con una neumonía congénita por Streptococo grupo B, cuando se ha producido infección de lamnios por vía ascendente, debido a que la mamá estaba colonizada y hubo una ruptura prematura de membranas. También a raíz del tubo digestivo, en los casos de la enterocolitis necrotizante, puede haber traspaso de bacterias, de traslocación bacteriana del tubo digestivo hacia la sangre y diseminarse. Y del sistema nervioso central, por supuesto, ¿no? Y la otra es la sepsis tardía. Es aquella que va más allá de las 72 horas. Se presenta en el resto del periodo neonatal y podríamos meter incluso hasta el menor de 2 meses. Es frecuente que esté involucrado el sistema nervioso central, al igual que en la temprana.
En la sepsis nosocomial suelen encontrarse gérmenes que forman la flora patógena del servicio de hospitalización. Esto se los menciono nada más de manera de dato de interés, porque no es lo que suele uno ver en la atención primaria, en el primer nivel de atención, porque allá uno ve un niño que sí estuvo en el hospital por el nacimiento, pero fue a casa y viene de la casa. Puede ver uno una sepsis temprana o algún otro tipo de sepsis adquirida en la comunidad. Pero ¿quiénes sí hacen sepsis nosocomial y la hacen tardía y tiene uno que estar vigilante de eso? En las salas de neonatología, los niños que se quedan hospitalizados por alguna razón, ya sea porque sean pretérmino o bajo peso, retrasos de crecimiento intrauterino, tuvieron algún tipo de problema, tienen alguna anomalía congénita. Entonces esos niños se hospitalizan en la sala de neo y no es infrecuente que pueda haber algún tipo de infección de tipo nosocomial. La frecuencia con la que eso se presenta depende del hospital y de los controles que tenga el hospital para disminuir esas infecciones de tipo nosocomial. La experiencia acá en el Hospital Ovaldía siempre se mantienen en un nivel bajo, pero sí hay. Entonces, se imaginarán, no son gérmenes comunes, sino gérmenes que conforman la flora patógena del servicio de hospitalización. Entonces usted va a ver gérmenes como Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, y muchos de ellos con mecanismos de resistencia bastante importantes. Obviamente dentro de las medidas de control, si tenemos que citar el lavado de manos es primordial en el personal de salud para evitar las infecciones cruzadas, es decir, las infecciones nosocomiales en cualquier unidad, no solamente en neonatología. Y, por supuesto, la limpieza y asepsia de los equipos, de los instrumentos, de todo lo que se utiliza. Es sumamente importante. Este cuadro es viejito. No es para ponerlos al día ni nada. No quiero que vean eso. Lo que quiero es que se fijen acá en los comentarios. Este es el cuadro de los gérmenes nosocomiales aislados en el 2006 en el Hospital José Domingo de Ovaldía. Los más importantes según su frecuencia. Pero miren lo que quiero que vean los comentarios. Fíjense, la Klebsiella, más del 50% tenían beta-lactamasa de espectro extendido. Los estafilococos, por suerte, un gran porcentaje todavía eran sensibles a la oxacilina. Escherichia coli, casi 40% productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. De Candida albicans se encontraron 11 cepas resistentes a soles y de Pseudomonas 50% productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, lo que quiero llamarles la atención es que estas sepsis tardías, cuando son nosocomiales, son muy difíciles porque no van a responder a los antibióticos usuales. Hay que irse generalmente con medicamentos de segunda y tercera línea porque estamos viendo son gérmenes de naturaleza nosocomial con altos niveles de resistencia. Ok, entonces, a nivel de estos menores de 2 meses, la meningitis, que es una infección severa del encéfalo y las meninges, que generalmente se acompaña de bacteriemia, es decir, que podemos detectar el germen en un hemocultivo, es causante de elevada mortalidad y suele dejar secuelas neurológicas en un número considerable de neonatos, los que no mueren. El riesgo de adquirir meningitis es mayor en los primeros 30 días de edad, o sea, de vida, que en cualquier otro periodo de la vida. Es decir, en el primer mes de vida, el riesgo de tener una meningitis altísimo si uno lo compara con cualquier otro periodo de la vida. Por eso es que es importante tomarlo en cuenta en los menores de 2 meses. La infección se produce a partir de un foco infeccioso y su diseminación es a través del torrente sanguíneo, es decir, es hematógena, causada por diferentes microorganismos, principalmente bacterias de las cuales Escherichia coli y estafilococos son las más frecuentes. Y tendríamos que poner ahí no solamente estafilococos, sino estreptococo grupo B. Una vez que el germen invade el torrente sanguíneo, mediante un proceso inflamatorio ocasiona ruptura de la barrera hematoencefálica y de esta manera penetra el sistema nervioso central. Nuevamente, igual que vimos de manera genérica para toda la sepsis, ocasiona síntomas tempranos muy inespecíficos. Se ve mal, no quiere mamar, vómitos. Recuerden que habíamos hablado de que los vómitos son un signo ominoso en un recién nacido. La distermia puede ser fiebre, pues si la hay, pues la agarramos, pero puede haber hipotermia. Por la misma inflamación, edema y o hipertensión endocraniana, se pueden entonces producir, ya cuando el cuadro está más avanzado, síntomas más graves como irritabilidad, rechazo total al alimento y
cuando la inflamación es muy importante, convulsiones. La insuficiencia respiratoria. Ya ustedes estuvimos viendo la puntuación de Silverman-Anderson, ya saben cuáles son los principales problemas respiratorios de un recién nacido en sus primeras horas, sus primeros días, pero en el centro de salud a nosotros lo que nos va a llevar es un niño con problema respiratorio, con dificultad respiratoria. Cuando lo veamos, puede ser que sea una sepsis, puede ser que sea un problema respiratorio propiamente dicho. La historia clínica y del control prenatal nos puede dar luces, pero lo que quiero que les quede claro es que la dificultad respiratoria ya per se es un signo de alarma y que el niño, si la tiene, debe ser referido al hospital. Es una respuesta clínica a diferentes enfermedades y alteraciones, puede presentarse en las primeras horas o días postnatales y pone en peligro la vida y la integridad neurológica del niño. El diagnóstico clínico se establece con la presencia de uno o más de los siguientes signos. La frecuencia respiratoria, recuerden que para definir taquipnea en el menor de 2 meses tiene que ser mayor o igual a 60 por minuto en condiciones basales, es decir, no le cuente la frecuencia respiratoria a un niño llorando porque obviamente le va a salir alta, tiene que esperar que el niño se calme, no debe tener fiebre porque la fiebre per se produce algo de taquipnea, ni estarlo estimulando tampoco, debe ser en un momento en que el niño está tranquilito. Contamos la frecuencia respiratoria y recuerden, la frecuencia respiratoria siempre debe contarse en 1 minuto para evitar equivocaciones. Lo más útil es utilizar la puntuación de Silverman-Anderson, que debe ser, si es 1 o mayor de 1, ya el niño tiene dificultad respiratoria, entonces eso es importante, por eso nos sirve mucho utilizar la puntuación de Silverman-Anderson. El esfuerzo respiratorio débil o boqueos ya es un signo ominoso. Ya cuando un niño le llega respirando superficialmente o boqueando, generalmente usted va a tener que actuar como si estuviera haciendo la reanimación en el parto, en la reanimación neonatal. Recuerden que cuando el niño no respiraba o respiraba de forma insuficiente, ineficiente, había que rescatarlo con bolsa máscara. Bueno, muchas veces uno va a tener que hacer esto así si el niño ya llega muy tardíamente para tratar de salvarlo, ¿no? La presencia de apnea recurrente mayor de 20 segundos o apneas de cualquiera, pausas respiratorias de cualquier duración, pueden ser menos de 20 segundos, pero que cuando se presentan se acompañan de bradicardia con frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. Si eso se da, usted debe considerar eso apnea y puede ser además que además de eso presente, puede que lo presente o no, algo de cianosis central, sin importar el tiempo de pausa respiratoria. Entonces, ese es otro dato ominoso. Un niño que viene con apneas y que además de apnea presenta cianosis, es un niño que debo estabilizar y referir lo más pronto posible de manera urgente al hospital. Y la presencia de cianosis central por sí sola también, la cianosis en labios, en mucosa oral, en lengua, tórax o generalizada, que generalmente nos hablan de un proceso respiratorio pulmonar grave o podría ser cardiorrespiratorio o cardíaco, una cardiopatía. Bueno, la escala de Silverman no es Anderson, es Anderson. La escala de Silverman-Anderson, como les decía, si tiene de 1 a 3, ya tiene dificultad respiratoria leve, pero es dificultad respiratoria. Si tiene de 4 a 6, es moderada, pero ya moderado significa que ya está a punto de agravarse, y mayor o igual a 7 es dificultad respiratoria severa, es decir, ya eso es insuficiencia respiratoria. Obviamente uno no quiere llegar a la insuficiencia respiratoria. Esto ya ustedes lo conocen, es la puntuación de Silverman-Anderson, la hemos estado viendo desde el semestre pasado, y aquí está la interpretación, ¿no? Nada más para repasar, no, eso ya lo vimos. Ok, entonces, para evaluar al niño de 0 a 2 meses de edad, si se dan cuenta, lo que nos preocupa simple y sencillamente es, ¿este niño está bien o está enfermo? Generalmente el niño enfermo va a tener que ser enviado al hospital. Son muy pocas las ocasiones, y las vamos a mirar ahora al final, en donde yo puedo tratar al niño ambulatoriamente. Generalmente es cuando tiene algo de moniliasis oral, que uno se los puede tratar en casa y darle indicaciones a la mamá, infección por cándida, pero limitada a la cavidad oral,
o cuando hay algún tipo de lesión pustular, pero muy escasa en la piel, que uno lo puede tratar ambulatoriamente. Son muy raros los casos que uno trata ambulatoriamente. La mayor parte de las veces, cuando un niño está enfermo y se ve enfermo, lo vamos a tener que mandar estabilizar y mandarlo rápido al hospital. Entonces, ¿qué cosas preguntar? Preguntarle a la mamá siempre si está tomando el pecho bien, si se puede pegar bien al pecho. Recuerde que estamos en un bebé de 2 meses, debe estar menor de 2 meses, debe estar tomando exclusivamente pecho. Por ahí se van a encontrar con alguno que toma fórmula. Entonces preguntaremos si puede tomar la fórmula bien. La otra es si ha tenido vómitos. Recuerde que habíamos dicho, los vómitos son ominosos. Los vómitos pueden ser una obstrucción a nivel gastrointestinal, pero los vómitos también pueden ser la primera señal de una sepsis. Si ha tenido fiebre o hipotermia, a veces la mamá le va a contestar por la calentura. Hipotermia es muy difícil que ella le diga, pero si ella lo ha sentido con calenturita y usted le pregunta, ella le va a decir, y eso hay que tomarlo en cuenta. Si ha tenido convulsiones, llamando a las convulsiones como le dicen en el lugar donde usted está trabajando, si ha tenido ataques, si ha tenido... Pero el problema con los recién nacidos es que a veces las convulsiones son muy difíciles de determinar, pues son muy sutiles. Y si ha dejado de respirar buscando apneas. ¿Okay? Y una pregunta que ayuda mucho para uno acá, para entender la percepción de mamá es preguntarle a la mamá, ¿cómo lo ve usted? ¿A usted le preocupa cómo se ve? ¿Usted ve que ha cambiado y todo? Y ahí ella le va a dar datos importantes. Entonces, eso es en cuanto a preguntas. ¿Y qué va usted a observar? ¿Cómo interactúa ese niño con la mamá, con el medio ambiente? Si está letárgico, muy somnoliento, si está francamente inconsciente, si está flácido, o simple y sencillamente se ve feíto, no luce bien, se ve mal. Si hay presencia de tiraje subcostal o hay un puntaje de Silverman-Anderson ya que le marca que hay dificultad respiratoria, si hay apnea, aleteo nasal, quejido, estridor o sibilancia, si hay cianosis, palidez o ictericia. Miren, la ictericia, ¿se acuerdan que lo vimos? Hay que ponerle atención. Si la ictericia puede ser por un problema de incompatibilidad, de hemólisis, pero podría ser una sepsis. Palidez, porque puede haber habido alguna pérdida de sangre, una hemólisis intravascular, y la cianosis, ¿no? La presencia de pústulas o vesículas en la piel debe ser determinada, hay que examinar al niño. La presencia de quimosis, petequias, hemorragias o sangre en heces, también, recuerden, puede haber trastornos en la coagulación, puede haber hemorragias. Aquí hay que hacer la diferenciación, entonces, si se trata de sangre del bebé o sangre de la mamá. La presencia de secreción purulenta en ombligo, ojos u oídos. La distensión abdominal también siempre es ominosa, es un signo de alarma y les debe hacer pensar en un problema tipo enterocolitis necrotizante o algún tipo de problema obstructivo gastrointestinal. Y la presencia de fontanela bombada. Además de eso, usted debe tratar de determinar el peso, la frecuencia respiratoria, la temperatura axilar, ver si presenta placas blanquecinas en la boca, que era lo que les decía, la candidiasis mucosa oral, y cualquier otro problema que tenga el niño. Siempre esté pendiente por la presencia de anomalías congénitas, siempre. Un dato importante. Como a veces en el centro de salud a uno le llegan, y sobre todo depende mucho del área donde usted trabaje, le llegan niños que han nacido en casa. Todo niño que tenga un peso inferior a los 2.000 gramos en el momento en que se lo llevan a usted al centro de salud y no egresó del hospital, porque a veces sí le van a llegar al centro de salud niños con 1.900, 1.980 gramos, pero esos fueron prematuros, bien prematuros, que estuvieron en el hospital y en ganancia de peso, y en el hospital cuando alcanzan los 1.800 gramos y están estables y llevan buena ganancia de peso, les dan de alta. Pero si un niño nació en casa y pesa menos de 2.000 gramos, inmediatamente usted debe estabilizarlo y debe referirlo a un hospital para tratamiento especializado, ya que por su inmadurez son muy susceptibles de padecer signos o síntomas de peligro, una sepsis, algún problema que puede poner en peligro su vida o dejarlo con secuelas. Entonces, ese es un dato importante. Cada vez que usted esté en la atención primaria y le llegue un niño menor de 2.000 gramos que nació en casa, que no había recibido atención, mande ese niño para el hospital. Y pregunte si el niño puede tomar el pecho o beber. Es que uno de los principales signos de inicio de una posible enfermedad grave es que el niño no quiera mamar. Y la mamá se lo dice.
Si la respuesta es negativa, es decir, si el niño sí puede beber, no hay problema, pero si la mamá le dice, bueno, no está tomando bien, le puede solicitar a la madre que lo ponga al pecho para usted ver cómo está mamando, si es verdad que está mamando mal, que no se puede pegar y todo eso. Observe cómo mama o bebe el niño. Un niño no puede beber o no puede mamar si no es capaz de agarrar el pecho o no es capaz de tragar el líquido que le ofrece la madre. A veces sí se pegan, pero no maman bien. También es un signo a tener presente. Mama, pero no lo hace bien, no lo hace vigorosamente, y además el niño se ve mal, ¿no? Si ha tenido vómitos, insistimos, fíjese que insisto bastante en eso. Los vómitos pueden ser signo de infección intestinal, sepsis o meningitis, y son ominosos. Un menor de 2 meses con vómitos tiene algo grave. No piensen que eso es algo leve, que se le va a quitar. No, cuando son vómitos. Recuerde que ya vimos la diferencia entre vómitos y regurgitación. Vómitos implica esfuerzo, implica arqueos, y es un niño que está mal, ¿no? Obviamente puede estar relacionado con una intolerancia a la leche, sí, sobre todo si le están dando fórmula, claro, pero igual usted no va a poder hacer ese diagnóstico en el centro de salud. Mande ese niño al hospital. Puede tratarse de un problema obstructivo que requiera cirugía de urgencia, por ejemplo, una obstrucción intestinal, una atresia duodenal, pero también puede ser una sepsis, puede ser una enterocolitis necrotizante que puede ser una manifestación de sepsis temprana o sepsis tardía. Entonces, el diagnóstico diferencial es amplio, pero vuelvo y les insisto, los vómitos son ominosos, son un signo de alarma. Si tiene dificultad para respirar, pues cuente las respiraciones en 1 minuto, recuerden 60 o más, en el menor de 2 meses es taquipnea, y también escuche primero al simple oído y luego con el estetoscopio para ver si hay ruidos adventicios, si hay estridor, si hay quejido, si se escuchan crépitos. Todo eso es importante verificarlo. Y haga la puntuación de Silverman-Anderson, ¿no? Si ha tenido fiebre o hipotermia, verifique si el niño tiene antecedentes de fiebre o hipotermia, el cuerpo caliente o muy frío o una temperatura axilar mayor o igual a 37.5 grados centígrados o menor a 36.5 grados centígrados. ¿Por qué axilar? Porque es quizás la mejor forma y más, ¿cómo le digo?, más segura de obtener la temperatura en un bebé en que está en este periodo menor de 2 meses. En el hospital, recién nacidos, uno le toma la temperatura rectal. La temperatura rectal es muy cercana a la temperatura central. Sin embargo, tiene sus dificultades, la contaminación del termómetro y una serie de cosas. Hoy en día se están utilizando mucho los termómetros digitales, estos electrónicos. Hay algunos termómetros ópticos que miden la temperatura del tímpano, la miden rapidito, pero el problema que tienen es lo siguiente: primero, que son muy sensibles a los golpes, al movimiento, y se pueden descalibrar, y al descalibrarse pues pierde exactitud y precisión la medición de esa temperatura. La facilidad es que es muy fácil de obtener, de medir la temperatura, nada más acercando con un cono que es desechable el termómetro al oído del niño, y mide rapidito. Los otros son los termómetros digitales, electrónicos, pero que se pueden usar debajo axilar. La recomendación hoy por hoy en la atención primaria es que para los niños pequeños se use esos termómetros a nivel axilar y se use como valores de referencia estos que están aquí. Si el niño tiene 37.5 o más, tiene fiebre. Si el niño tiene menos de 36.5, tiene hipotermia. La presencia de fiebre o de hipotermia en un niño menor de 2 meses significa que existe un problema grave. Ya les digo, aquí no hay manera de que, no, que vamos a ver, sobre todo si yo no puedo definir un foco. Si yo no puedo, porque si ya, pongamos un niño más grande, de entre 1 mes y 2 meses, que tenga fiebre, pero que tenga un foco, bueno, tengo que tratar el foco, pero la realidad
es que muy raramente se define un foco. Entonces, la presencia per se de fiebre en un niño menor de 2 meses significa que es un problema grave. Generalmente una infección generalizada como una septicemia y se acompaña de otros signos como succión débil, letargia, se ve feíto, luce mal. Siempre tome la temperatura axilar y si esta se encuentra mayor de 36.5 grados centígrados, no tiene hipotermia. Y si se encuentra entre 36.5 y 37.5, entonces no tiene fiebre. Lo otro es lo de las convulsiones. Les decía que el problema con las convulsiones en un niño pequeño son los sutiles que pueden ser. Si el niño ha presentado temblores o movimientos parecidos a un ataque, pero que a veces nada más son de un solo bracito, de una piernita, algún tipo como de espasmo, pregúntale a la mamá y si la mamá se lo puede describir, bueno, ya usted tiene un dato más que puede consignar, pero la mayor parte de las veces las mamás no se dan cuenta. Y uno observando a veces, si tiene suerte, las puede ver en el consultorio. Pueden ser tan sutiles como un movimiento de chupeteo espontáneo y repetido que no está asociado a que el niño tenga la manito en la boca ni tiene nada cerca. Eso puede ser una convulsión, imagínense. Y la otra cosa es cómo preguntarle a la mamá sobre una convulsión. Hay que cerciorarse de que ella entienda lo que es una convulsión y eso depende también del nivel de comprensión y de alfabetización que tiene la población con la que estamos conversando. Explíquele a la mamá cómo durante la convulsión los brazos y las piernas se pueden poner rígidos o se pueden movilizar como espasmos, pero ya le digo, no es fácil, no es fácil. Los recién nacidos muchas veces no presentan las convulsiones típicas de los niños mayores. Pueden ser simple y sencillamente temblores de un brazo o una pierna, muy finitos y muchas veces pueden pasar inadvertidos si no se tiene mucha acuciosidad en buscar y observar este signo. La otra cosa es la alteración del estado de alerta del niño, ¿no? Puede estar muy letárgico, somnoliento o francamente inconsciente. Flácido, recuerden que ellos normalmente, los recién nacidos y todavía los niños menores de 2 meses están en actitud de flexión. Si uno ve a un niño así ya estiradito, en extensión, flácido, o que simple y sencillamente no se vea bien, no luce bien, entonces ya uno debe sospechar que hay algo grave, porque los niños con enfermedad grave y que no han tomado o bebido pueden estar, porque no pueden pegarse al pecho, pueden estar muy decaídos, letárgicos e inconscientes. Recuerden que si tienen mucho tiempo de no tomar el pecho, pueden tener hipoglicemia. En ese momento, y esa fue la clase pasada que vimos, en ese momento ustedes deben aprovechar y hacerle una glicemia capilar para verificar, y si tiene hipoglicemia, trátenla. Y consideren que si está letárgico es una hipoglicemia asintomática, no asintomática, por lo tanto debe ser tratada por vía intravenosa. Y eso no descarta la sepsis. La hipoglicemia también puede ser una manifestación de sepsis. Ese estar alterado, el estado de alerta del niño es un signo de gravedad que requiere tratamiento de urgencia. Podría estar desarrollando una septicemia o una meningitis. Uno de los primeros signos que la madre refiere es que su hijo no luce bien o se ve mal, y uno también tiene que irlo desarrollando. Cómo a la simple inspección darse cuenta cuando un niño no se ve bien, y eso es sin tener una explicación del por qué. Lo otro es que puede ser que vomite todo lo que toma, que sí quiera pegarse a la teta, aunque le cueste algo de trabajo, pero después que coma, vomite todo. Recuerden, los vómitos pueden ser reflujo fisiológico, pero en ese caso no será vómito, será regurgitación, no va a tener las características del vómito. Si el niño vomita con arqueos, que proyecta, eso es un signo ominoso y se considera un signo de gravedad, ¿no? O el trastorno obstructivo, sepsis, meningitis. El tiraje subcostal, bueno, lo mismo, aquí hay mucha repetición, nada más como para que se les vaya quedando, ¿no? Esto es del Silberman-Anderson. El tiraje subcostal grave es claramente visible, produce disociación tóraco-abdominal, eso está en el Silberman-Anderson. La de las apneas ya la explicamos, puede ser cualquier pausa respiratoria mayor de 20 segundos o incluso menor de 20 segundos, pero que se asocia a bradicardia menor de 100 y o cianosis. La apnea es frecuente en prematuros. Tenemos que estar pendientes más que todo en prematuros, pero puede ocurrir en cualquier niño menor de 2 meses con
que tenga un cuadro infeccioso severo como una sepsis o una meningitis. La apnea puede ser la primera manifestación de una infección viral respiratoria también, y no las podemos perder de vista. Un bebé menor de 2 meses puede hacer una infección por virus sincitial respiratorio y cursarme con apneas. No va a ser la bronquiolitis ya del niño, del bebé un poco más grande, de 4 o 6 meses, sino que va a ser un cuadro de dificultad respiratoria que puede presentarse con apneas, y hay que tenerlo presente. Y también es grave. El hecho de que sea viral no quiere decir que no sea grave. Es grave y el niño tiene que ser referido al hospital. También la apnea puede ser de origen central, debido a una pausa en los esfuerzos respiratorios, pero también puede ser obstructiva, debido a un bloqueo temporal de las vías aéreas superiores o a una combinación de ambas. La prematurez, como les decía, es la causa más común de apneas por inmadurez del sistema nervioso central, pero también están involucradas otras causas como la temperatura ambiental, ojo con el frío en los lugares donde hay frío, pero el mismo calor también puede afectar mucho al niño, la posición al dormir, y eso se los aclaro ahora y tienen que tenerlo siempre en mente. La posición de dormir de cualquier bebé, desde recién nacido en adelante hasta que ya él pueda virarse por sí mismo y todo eso, después de los 4 meses en adelante, 6 meses en adelante, la posición al dormir debe ser boca arriba. Los bebés, los lactantes deben dormir boca arriba hasta que sean capaces ya de voltearse indiferentemente ellos mismos. No se pone a los bebés a dormir boca abajo. Bueno, aleteo nasal es lo mismo con el Silverman-Anderson. Si hay quejido, estridor recuerden que es en la fase inspiratoria, y sibilancia es en la fase, sobre todo en la fase expiratoria. Si hay algún ruido agregado de esta naturaleza, si el niño tiene quejido, estridor o sibilancias, esto es grave, indica inmediatamente señal de gravedad y el niño debe ser enviado al hospital. Fíjese siempre cuando el lactante está en el ciclo respiratorio, si lo dejamos tranquilo, si estando tranquilo y sin llorar, yo pongo el estetoscopio y yo escucho un silbido al momento de expirar, está teniendo sibilancias, o puede ser un quejido expiratorio o inspiratorio, o puede ser un estridor, que es al momento de inspirar. Todo eso son signos de alarma, son signos que nos obligan a enviar ese niño al hospital. Observe y palpe la fontanela. Si la fontanela está bombada, es un signo de alarma. Sostenga el lactante en posición erecta. Uno tiene que aprovechar el reflejo de prensión palmar y traerlo hacia adelante, ponerlo casi como que sentadito y ver cómo está la fontanela. El lactante no debe estar llorando, porque si está llorando eso aumenta, hace maniobras de Valsalva y hace que se aumente la presión intracraneal. Así que debe estar tranquilo. Uno observa y palpa la fontanela. Si la fontanela está bombada en lugar de plana, es probable que tenga meningitis. No es que es 100% definitivo, pero uno lo usa como un signo de secundario. Una fontanela bombada también puede ser signo de un síndrome de niño zarandeado, que es maltrato infantil. Recuerde observar siempre fondo de ojo en busca de petequias o hemorragias en flama. El shaking baby o niño zarandeado es, no crean que la mamá tiene, ¿cómo le digo?, deseos de maltratar al niño. Puede ser algo tan sencillo como con estos niños demandantes que lloran mucho, que a veces tienen cólico infantil vespertino y la mamá está desesperada tratando de calmarlo, lo pone al hombro, se lo pone acá, le da masajito y luego comienza a hacer movimientos de sub y baja como para tratar de calmarlo. Si esos movimientos no son lo suficientemente, primero que no son recomendados y a veces son muy fuertes, el solo hecho del movimiento de vaivén de la cabeza puede hacer que la aceleración, desaceleración cause hemorragias y daño a nivel de las neuronas en la corteza frontal y en la corteza occipital y producir aumento de la presión intracraneana. El niño puede venir con una fontanela bombada y esas hemorragias van a tener consecuencias después. Eso es un maltrato infantil que puede no ser voluntario, pero es un maltrato infantil, el síndrome del niño sacudido. Bueno, ese es un dibujo de la YEPI clásico, que es donde dice que supuestamente para que uno vea la fontanela bombada ahí en el medio, pero es un dibujo que no está nada de claro. La fontanela anterior, pues, que se palpa bombadita. Lo otro, pues, es el color de la piel.
Piel cianótica, pálida o amarilla son señales de riesgo. Siempre quítele al niño, pídale a la madre que le quite toda la ropa al niño para observarlo bien. Recuerden, la mejor luz para evaluar, para examinar a un niño es la luz solar. Si hay cianosis únicamente en boca o extremidades, como acrocianosis, en la mayoría de los casos es normal y puede ser frío. Puede ser frío. En los recién nacidos, la mayoría tienen acrocianosis, se ven las manitos y los pies moraditos cuando hay frío. Si tiene dudas, deje un tiempo en observación al niño, la mamá que lo cubra bien, evitando el frío, y si al cabo de unos minutos está rosado, porque se le quitó el frío, trátelo como si no hubiera tenido problemas, ¿no? Pero si la cianosis es generalizada, con cianosis central de la lengua, de los labios, incluso en el tórax, y es persistente, usted considera eso como una enfermedad neonatal grave y que el niño necesita tratamiento urgente. La cianosis generalmente indica insuficiencia respiratoria. Las causas pueden ser pulmonares, pero también puede ser secundaria a una hemorragia intracraneal o a una lesión anóxica cerebral cuando hay encefalopatía hipóxico-isquémica por asfixia perinatal. Si la etiología es pulmonar, la respiración tiende a ser rápida, pudiéndose acompañar de retracción torácica, es decir, con un Silberman-Anderson marcándonos dificultad respiratoria importante, y el niño tiene algo de problema pulmonar. Si la causa es hemorragia o anoxia del sistema nervioso central, las respiraciones más bien tienden a ser irregulares, lentas y débiles. Una cianosis que persiste varios días y que no se acompaña de signos manifiestos de dificultad respiratoria es sugestiva de que el niño puede tener una cardiopatía congénita. La cianosis debida a cardiopatía congénita en los primeros días de vida es difícil de diferenciar de la provocada por una enfermedad respiratoria. No es fácil, no es fácil. Entonces, aquí la idea, vuelvo, insisto, la idea no es que ustedes hagan el diagnóstico. La idea es que ustedes sepan que cuando un niño tiene cianosis, esa cianosis es persistente o es central, ese niño tiene que irse al hospital. Allá es donde se tiene que dilucidar el diagnóstico entonces. Lo otro, pues, es ver si la piel está pálida. La piel pálida de un bebé se puede comparar, por ejemplo, con la palma de la mano de uno para detectar si está muy pálido. Generalmente la palidez tiene que ver con algún grado de anemia, puede haber habido algún sangrado. Si es posible y usted tiene la disponibilidad en el centro de salud, realice un examen de laboratorio para ver por lo menos hemoglobina y hematocrito y ver si es verdad que ese niño tiene un nivel de hemoglobina bajo. La palidez severa se considera como una enfermedad neonatal grave. Para que un recién nacido se considere que tiene anemia, sus niveles de hemoglobina están por debajo de 13 miligramos por decilitro. Mire, por debajo de 13 en el menor de 2 meses. ¿Por qué? El menor de un mes, más bien, porque el menor de 2 meses ya va bajando poco a poco. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué ese nivel de hemoglobina debajo de 13 miligramos por decilitro ya lo consideramos anemia? Porque los bebés, los recién nacidos, nacen con hemoglobinas altas y eso tiene una explicación. Recuerden que en el útero ellos están en un medio de hipoxia relativa donde reciben sangre a partir de la sangre disuelta en el oxígeno, del oxígeno disuelto en la sangre de la mamá que pasa por el filtro placentario y llega a la circulación del bebé a través del cordón umbilical. Entonces imagínense cuánto puede pasarle a un niño de oxígeno. Por eso es que ellos tienen hemoglobina fetal, que tiene mucha más afinidad por el oxígeno y lo capta mejor, para poder transportar la máxima capacidad del oxígeno que pueden sacar de la sangre de mamá. Al ser así, ellos siempre tienen una hematopoiesis aumentada. La eritropoyetina de un feto siempre está elevada y por eso ellos nacen con hemoglobinas altas, 15, 16, 18 de hemoglobina, y la hemoglobina es fetal, es hemoglobina F, para captar mejor ese oxígeno y tener mejor oxigenación. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Cuando el niño nace pasa de ese medio relativamente hipóxico a un medio rico en oxígeno. La atmósfera tiene 21% de oxígeno respirable. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir a las pocas semanas, a las tercera, cuarta semana de vida del niño? Primero, los glóbulos rojos comienzan a depurarse, los más viejitos son sacados de circulación. Eso ya hace que vaya bajando la hemoglobina. Segundo, al haber más oxígeno,
entonces la eritropoyesis se ve comprometida, se ve disminuida porque los niveles de eritropoyetina ya no van a ser tan altos. Entonces va disminuyendo la hematopoiesis y llega un momento ya cuando tenemos un mes, llega un momento cuando tenemos un mes, cerca del mes, que ya la hemoglobina ha bajado a sus niveles, podemos encontrar 12, 11.5. Pero en el primer mes de vida, si un recién nacido está por debajo de 13, consideramos que tiene anemia. En el centro de salud muchas veces no vamos a poder hacer el examen de sangre, lo que lo vamos a ver es clínicamente. Si se ve pálido, pues mándelo al hospital. Las causas más comunes de anemia en el lactante menor son pérdida aguda de sangre por la placenta o el cordón umbilical. Y eso puede ser frecuente, sobre todo si no ha habido un buen manejo, una buena atención del parto. Puede haber transfusión feto-materna o feto-fetal, es decir, que se vaya parte de sangre del feto a la mamá, o incluso cuando son embarazos múltiples y comparten, son monocoriónicos, comparten la placenta, la sangre de uno se puede ir al otro, entonces uno nace pletórico, con hiperviscosidad y la hemoglobina bien alta, y el otro nace anémico. Eso se puede ver en embarazos múltiples con fetos monocoriales, tienen una sola placenta. Si hay algún tipo de hemorragia a nivel central, una hemorragia en los ventrículos laterales, una hemorragia intraventricular, puede ser lo suficientemente importante como para bajar la hemoglobina del niño. Una hemorragia subgaleal o por cefalohematomas gigantes, traumas al nacer, también puede anemizar a un niño. La enfermedad hemolítica del recién nacido, lo que les decía, la incompatibilidad OA, OB, o la incompatibilidad RH, y la pérdida iatrogénica de sangre por extracciones repetidas. Eso es importante tenerlo en cuenta en los niños hospitalizados. El volumen circulante de un niño es alrededor de un recién nacido, es alrededor y de los niños en general, de 80 cc por kilo. Imagínense un niño de 3 kilos, por 80 tiene 240 cc de sangre. Si usted le tiene que estar sacando repetidamente sangre para extracciones de sangre para laboratorios, cuando ya el niño pasa del 10% de su volumen circulante de sangre extraído, comienza a tener datos de anemia. Y si nada más tiene 240, 250 mililitros de sangre, con que le saquen 24 mililitros, ya le sacó el 10%. Y a veces eso no es que uno usa micrométodos, pero si le sacó 5 mililitros el primer día, por la tarde hubo que repetir un examen, ya fueron 2 mililitros más, y por ahí se va y se va. Cuando usted se acuerda, en 5 días le sacó ya el 10% de sangre de ese bebé. Entonces eso hay que tenerlo presente, y los residentes de pediatría y de neonatología generalmente tienen algún tipo de tabla donde van anotando cada vez que se hace una extracción, sobre todo a los prematuros. Otro que no está ahí, pero que produce sangrados y que puede darme problemas, es la enfermedad hemorrágica del recién nacido por deficiencia de vitamina K. Recuerden que el semestre pasado veíamos dentro del cuidado del recién nacido la importancia de aplicar la vitamina K. Se debe pues a la falta o a la deficiencia relativa de vitamina K que se produce en el intestino a través de la microbiota, pero esa microbiota todavía se está desarrollando. Entonces, un recién nacido nació en casa, no se le puso vitamina A, puede haber tenido sangrado a través del cordón umbilical o de otros sitios, y eso producir una anemia. Y bueno, la piel amarilla, recuerden, ya vimos la clase de hiperbilirrubinemia. Aquí lo importante es tratar de determinar qué tan intensa es la ictericia y si se asocia a algún otro signo de peligro de los que ya sabemos que son inespecíficos, pero tenemos que estar pendientes. Si el tic ictérico solo se localiza en la cara y el tórax, puede tratarse de una ictericia fisiológica, y usted necesitará evaluarlo después, puede ser una semana después, para observar si el tic ictérico no se ha extendido más por debajo del ombligo, hacia las zonas 1 o 2. ¿A qué me refiero con las zonas? A esto. Cuando la ictericia se mantiene en cara y en la parte superior del tronco, son las zonas 1 y 2, uno sabe que normalmente la bilirrubina está dentro de límites aceptables o dentro de los límites correspondientes a la ictericia fisiológica, y que puede estar asociada a, por ejemplo, una ictericia asociada a la lactancia materna. Sin embargo, si ya usted tiene ictericia por debajo del ombligo
es la zona 3 y que le llega hasta los muslos, o ictericia por debajo de las rodillas hasta los tobillos, la zona 4, o cuando ya hay ictericia en las manos, en los pies, que es la zona 5, ya entonces uno sí se comienza a preocupar. Ya ahí, si uno tiene dudas, mandamos a ese niño al hospital para que le hagan la bilirrubina total y se acuerdan las gráficas de los nomogramas, las gráficas, para ver en qué zona de riesgo está y ver si ese niño se queda en el hospital o se puede ir a la casa con recomendaciones, si requiere fototerapia o requiere algún otro tipo de problema. Pero eso es importante tenerlo. Nuevamente es la sensibilidad de ustedes de detectar cuando una ictericia va más allá de lo que uno espera y mandar el niño entonces para el hospital. Bueno, la ictericia por enfermedad hemolítica debido a incompatibilidad del factor RH se produce por la transmisión de los anticuerpos de la circulación materna a la fetal, pero para que esos anticuerpos se produzcan debe haber habido contacto de la transmisión, contacto de la sangre incompatible del feto con la sangre de la mamá. Generalmente no tiende a pasar en el mismo embarazo, sino que hay antecedentes de un embarazo previo donde la mamá fue sensibilizada y no se le pudo poner el Rogan para evitar la sensibilización. Entonces ahí puede haber problema. Entonces se produce por transmisión de sangre incompatible desde la circulación fetal a la materna. Los anticuerpos producidos por la madre pasan a través de la placenta y llegan al feto, en la que se inicia el proceso hemolítico. Son anticuerpos de la mamá dirigidos contra la sangre del bebé y que pueden pasar a la placenta y comienza a haber una hemólisis intravascular en el feto. Eso puede ser tan grave que ocasione la muerte intrauterina o que cause un hidrops. El niño se hace insuficiencia cardíaca y se hincha por la anemia debido a la hemólisis. En este caso, la madre es del grupo RH negativo y el recién nacido RH positivo o el feto. También recuerden que puede haber por ABO, esa les había explicado también, una mamá O con un hijo A o un hijo B puede hacer incompatibilidad y ahí sí no necesita sensibilización previa, porque esos antígenos están presentes en la naturaleza, los A y el A y el B. Bueno, ictericia fisiológica, no nos vamos a demorar mucho en esto porque ya eso lo vimos cuando vimos ictericia. La ictericia por leche materna se las mencioné también. Y ahora vamos a ver si tiene pústulas o vesículas en la piel. Las pústulas o vesículas en la piel son generalmente secundarias a contaminación. El germen más comúnmente involucrado es Staphylococcus aureus. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si son unas cuantas vesiculitas que yo puedo decirle a la mamá límpielo cuando lo baña, lávelo bien, póngale este ungüentito con un antibiótico, incluso además le puedo dar un antibiótico oral, bueno, no hay problema, pero si ya son muchas lesiones y están diseminadas y es Staphylococcus aureus, él se puede ir a la sangre y puede hacer una sepsis. Entonces eso es mejor manejarlo en el hospital, manejarlo internado. Y es lo que dice el segundo párrafo: cuando las pústulas de la piel o vesículas son muchas y extensas por todo el cuerpo, se considera como posible infección bacteriana grave y requiere tratamiento inmediato. Miren cómo está ese bebé. Todas estas son lesiones, ¿ve?, vesiculares, algunas ya están rotas, otras están conservadas. Miren cómo está en el área de los genitales. Esas no son pocas, escasas, esas son muchas y diseminadas. Y miren cómo está ese ombligo. Ahí hay una franconfalitis, hay enrojecimiento alrededor del ombligo. Entonces, este es el niño que yo sospecho, puede venir ya, cuando está así, puede venir con pobre succión, se ve decaidito. Este es el niño que yo sospecho que la sepsis puede estar relacionada a Staphylococcus aureus. Por lo tanto, cuando lo voy a mandar al hospital, yo lo voy a estabilizar, lo voy a mandar al hospital, pero los antibióticos que le voy a poner no va a ser ampicilina más gentamicina, va a ser oxacilina para cubrir el estafilococo más gentamicina, y lo mando al hospital. Si son pocas y localizadas, el niño puede ser tratado en su casa con un antibiótico, aseo, antibiótico y la aplicación de un tratamiento local. El tratamiento local es simple y sencillamente aseo, lavar bien la piel con agua, un jabón suave de bebé,
y se le puede pedir a la mamá ordenarle, si tenemos en la instalación, que le ponga un ungüento de mupirocina o de fusidato sódico que le ayuda a secar. Pero también le podemos agregar un antibiótico oral, que puede ser, por ejemplo, cefalexina, que es fácil de calcular para los bebés. Se les da 10 miligramos por kilo y se le da cada 12 horas, no cada 6 horas como los niños más grandes, acá se da cada 12 horas porque su depuración renal es mucho más lenta. Pero tiene que ser cuando tiene 2 o 3 nada más por ahí escasas. Como el caso anterior, mande ese niño al hospital. La presencia de quimosis, petequias, hemorragias o sangre en heces pueden ser secundarias a una infección intrauterina, una sepsis o un problema específico de la coagulación. Las manifestaciones de sangrado en el lactante menor corresponden a la enfermedad hemorrágica del recién nacido por falta de vitamina K. Ya se los había dicho, pero puede ser una sepsis o una enterocolitis también. Siempre busquen manifestaciones de sangrado en todos, ya que estos problemas pueden comprometer la vida. Si tiene secreción purulenta en el ombligo, ojos u oídos. La onfalitis es una infección bacteriana aguda que rodea el anillo umbilical y que se caracteriza por presentar signos de enrojecimiento alrededor del muñón umbilical y en el tejido periumbilical, con o sin secreción purulenta. Solamente el enrojecimiento, aunque no haya pus, es suficiente para diagnosticar la onfalitis. Ahora, muchas veces se van a encontrar ustedes con niños que tienen la piel bien alrededor del ombligo, que no hay datos de enrojecimiento ni de inflamación, pero tienen una secrecioncita fea en el mismo muñón. Eso no es una onfalitis, eso es que no les enseñaron en el hospital a limpiar bien el cordón. El cordón, para que se vaya secando bien, hay que moverlo y en la misma base hay que limpiarlo con el algodoncito embebido en alcohol al 70%, porque el alcohol seca la gelatina de Wharton y es lo que va haciendo que el muñón del cordón se vaya momificando. Pero muchas veces la mamá le da miedo mover eso porque piensa que al bebé le duele y nada más le limpian lo de arribita, como quien dice, y eso se va secando, pero lo que no se ve, no se seca y entonces sigue botando una secreción como amarillenta y todo. Ojo que eso no es pus. Si usted no está seguro, abra el ombliguito ahí y limpie con el alcohol y vea y se dará cuenta que es que no le están limpiando en la base del muñón. Pero cuando hay onfalitis no es eso lo que vemos. Cuando hay onfalitis vemos un área periumbilical enrojecida, a veces con salida de franca secreción purulenta. Eso es una sepsis. Cuando vean una onfalitis, traten como una sepsis. Porque la onfalitis puede ser el punto de origen de diseminación hematógena o por contacto al hígado o al peritoneo y llevar finalmente a una septicemia de estafilococos, que es el más frecuente que está allí. Entonces, signos de onfalitis. Examine el ombligo con mucho cuidado, ya que la onfalitis puede iniciarse con enrojecimiento de la piel alrededor del mismo. Si el ombligo está eritematoso, la piel alrededor del ombligo está eritematosa o tiene secreción purulenta, es que ya la infección tiene varios días y el riesgo de septicemia es elevado. Microorganismos que con mayor frecuencia causan onfalitis, los de piel, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y podría haber incluso gérmenes gram negativos como Escherichia coli que se quedaron ahí por el paso en el canal del parto y que no ha habido una buena higiene del cordón umbilical. Ese es un ombligo con onfalitis. Miren que el cordón ya estaba bastante momificado, pero fíjense el halo de enrojecimiento e incluso edema en la base del ombligo que hay alrededor de ese ombliguito. Fíjense cómo está descamando esto aquí. Eso es una onfalitis y eso es grave. Eso es una sepsis y se tiene que ir al hospital ese niño. Vamos ahora con la conjuntivitis o oftalmia neonatorum. Miren. La conjuntivitis es la infección de uno o ambos ojos, generalmente con secreción purulenta debido a una infección que puede ser por Neisseria gonorrea o por Chlamydia trachomatis. En algunos casos por Staphylococcus aureus, pero es muy poco frecuente que se dé problemas. Antes veíamos mucho, cuando se hacía la profilaxis oftálmica con nitrato de plata, veíamos mucho una conjuntivitis química, purulenta, pero era química, no infecciosa, que se presentaba a veces al segundo o tercer día de vida. Ya no se usa el nitrato de plata, pero lamentablemente no se están usando, como yo les comentaba el semestre pasado, no se está usando lo que se debe usar, que es una gota con macrólido para prevenir clamidia y para que le pegue a Neisseria. ¿Cómo saber clínicamente
¿Cuándo es más probable que sea una o que sea otra? ¿Cuándo es más probable que sea Neisseria? ¿Cuándo es más probable que sea clamidia? Ok. Miren, el comienzo de la inflamación por el uso de nitrato de plata, que ya les digo que no se usa ya, era temprano. A las 12 horas ya podía uno ver esa conjuntivitis química y los síntomas serían a las 24 a 48 horas. Por eso es que uno cuando veía eso temprano no decía eso es por el nitrato de plata. El periodo de incubación de la conjuntivitis por Neisseria gonorrhoeae es de 2 a 5 días y el de clamidia trachomatis es de 5 a 14 días. ¿Qué les quiere decir eso? Que yo no voy a ver una oftalmia neonatorum por Neisseria gonorrhoeae antes de las 48 horas. O sea, el niño ya va a tener 2 días o más. Y tampoco voy a ver una oftalmia neonatorum por clamidia trachomatis en niños de menos de 5 días. Va a ser de 5 días o más. Entonces, si la infección purulenta de los ojos se produce entre los 2 y los 5 días, sé que lo más probable es que sea Neisseria gonorrhoeae. Y se produce de los 5 días en adelante, lo más probable es que sea clamidia trachomatis. Cuando la conjuntivitis aparece más allá de las 48 horas de vida, lo que les decía, ya tengo que pensar entre 2 a 5 días en Neisseria gonorrhoeae, debe pensarse siempre en causa infecciosa. Y si se acompaña de edema y eritema palpebral, sobre todo si es lateral, es grave. O sea, trátelo como una sepsis. Esa es una oftalmia neonatorum grave. Si usted le abre los ojitos a este niño, va a tener pus. Ahí va a haber pus en los sacos palpebrales. ¿Por qué? Y mire que tiene edema periocular, periorbitario. ¿Por qué le pasó a este niño? Esto es por Neisseria gonorrhoeae. La mamá tenía una gonorrea, pero sin evidencia clínica de infección, y cuando el niño pasó por el canal del parto se infectó. Esto es una sepsis. Este niño requiere antibióticos intravenosos y hospitalizarlo. La otitis, secreción purulenta por el oído. La otitis media aguda no es frecuente en el recién nacido y presenta un problema diagnóstico, pues los signos y síntomas son inespecíficos y la exploración de la membrana timpánica en el recién nacido no es fácil. Pero puede darse, realmente no es frecuente, afortunadamente no es frecuente. El recién nacido podría estar irritable, letárgico, no quiere mamar, signos respiratorios leves, elevación leve de la temperatura o hipotermia, pero también puede estar asintomático. Y miren, se ven gérmenes no tradicionales para una otitis media, porque son los gérmenes del recién nacido, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, puede ser Pseudomonas aeruginosa. Pero en la mayoría de los casos no se aísla ningún organismo. Frecuentemente, no es frecuente ver este tipo de problemas. La oftalmia neonatal sí la pueden ver y la onfalitis. Bueno, la distensión abdominal, en los niños menores de 7 días, la distensión abdominal puede ser secundaria a una enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad muy grave que requiere atención de urgencia, pero recuerden también que puede ser algún tipo de trastorno obstructivo, intolerancia a la leche o el inicio de una sepsis. Entonces, igual, la distensión abdominal, al igual que los vómitos, son un signo ominoso. Cuando ustedes vean distensión abdominal, sepan que ese niño tiene un problema grave. Y para ver mejor la distensión abdominal, es mejor poner al niño acostado y verlo lateralmente. Y ahí usted se va a dar cuenta clarito que ese niño está distendido. Es la manera más fácil de evaluar la distensión. Se coloca al niño acostado en decúbito supino, boca arriba, con los brazos a los costados del cuerpo y las piernas extendidas. Bueno, ya les dije qué pasaba con los menores de 2.000 gramos. Es mejor mandarlos a hospitalizar. Niños nacidos en casa que les llegan con peso menor de 2.000, mándelo al hospital. Frecuencias respiratorias mayores de 60 es taquipnea, pero ojo con las de menores de 30. Un menor de 2 meses no debe tener una frecuencia respiratoria menor de 30. Si está así, puede ser porque tiene una respiración superficial e ineficiente. Revise bien a ese niño. Deben considerarse enfermedad grave. Bueno, la temperatura ya esa la discutimos. Frecuencia cardíaca, miren, la frecuencia cardíaca son altas, pero frecuencias cardíacas mayores de 180 por minuto nos deben hacer verificar bien qué pasa con ese niño. Preferiblemente, si tenemos la oportunidad de conectarlo a un monitor, sería mejor.
frecuencia de 220 o más en un niño menor de 2 meses, es en un niño menor de 1 año. Frecuencia de 220 o más en un niño menor de 1 año, esta taquicardia supraventricular, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tengan presente eso, eso es importante. Y cuando la frecuencia cardíaca en un recién nacido, un menor de 2 meses, cae por debajo de 100 por minuto, eso también es un signo de mal pronóstico. Esa bradicardia tiene que tener alguna explicación. Pueden implicar sepsis o cualquier otra patología que requiera manejo en una unidad especializada en neonatos. Y la otra que sí se puede tratar en casa son las placas blanquecinas en la boca, los conocidos sapitos o muget, que no es más que la candidiasis oral. Las placas blanquecinas en la boca del niño son debidas generalmente a una infección por Candida albicans y se conoce como candidiasis o moniliasis oral. Examine cuidadosamente la boca del niño para determinar si existe la presencia de placas escamosas blancas que cubren parte o la totalidad de la mucosa de la lengua, los labios, las encías, la boca, y que al retirarlas con un hisopo o con un depresor, uno las trata de quitar y queda una base inflamada, rojita y brillante. Eso es muy típico de Candida albicans. Cuando existe moniliasis, siempre se clasifica como una infección local. Esa no es sistémica, es local y se puede dar tratamiento en casa. Siempre la moniliasis oral puede darle dificultades al niño para mamar. No es que no tenga hambre, no es que no pueda, es que le molestan, ¿no? Y siempre que encuentren un niño con moniliasis oral, con candidiasis oral, revísenle los pezones a la mamá, porque él se la transmite a ella, entonces ella puede tener pezones que le arden, fisurados, pero es por la presencia de moniliasis. El tratamiento es sencillo. Se usa anistatina oral. La anistatina no se absorbe. Su objetivo es que actúe localmente y sí, el niño se la traga, pero luego la excreta sin haberla metabolizado. Ella no se absorbe. La dosis se le dan al niño 100.000 unidades que corresponden a un gotero, pero se le dice a la mamá que se la riegue en la boca porque ella actúa por contacto y luego el niño se la traga. Tiene otra ventaja. El niño con moniliasis oral muchas veces tiende a tener moniliasis en el área del pañal, cándida en el área perianal, porque sale con el pupú y a veces con el orine. Entonces, al darle la anistatina oral y que como eso no se absorbe, cuando el niño evacúa, ahí va la anistatina y le ayuda a controlar también la moniliasis en el área del pañal. Y la misma anistatina que le mandamos al bebé, se la podemos mandar a la mamá para que se la aplique después de darle de mamar al niño, que se limpie un poquito, no antes, después, se limpie un poquito con un paño húmedo y se aplique, sin hacerse daño porque puede estar bien irritada, y se aplique un goterito de nistatina en el área del pezón y de la areola, en un gotero en cada mama, y lo deje secar ahí, y luego no tiene que lavarse ni nada. Después, cuando le va a dar la próxima vez al niño, se lo pone a sí mismo, si el niño igual está tomando nistatina. Eso le ayuda a la mamá entonces a curar la candidiasis que puede tener en el pezón y que le puede estar molestando bastante. Afortunadamente esto sí es bien autolimitado y se controla rapidito, no da problema. Es un cuadro local que se maneja en casa. Así se ven las plaquitas de moniliasis que tienen los bebés ahí, en este caso en el paladar blando. Eso es por cándida. La otra cosa que podemos ver y que lo podemos comenzar a ver desde el recién nacido es un mal llenado capilar. Si la piel uno presiona, por ejemplo, la planta del pie del niño o la manito del niño, y si la piel presionada tarda más de 2 segundos en recuperar su color, significa que hay un mal llenado capilar. El mal llenado capilar en un niño menor de 2 meses significa que hay una insuficiencia circulatoria secundaria, tiene un shock. Que puede ser hipovolémico o que puede ser distributivo. Hipovolémico por hemorragias agudas o distributivo por una sepsis, ¿no? Igual que como lo veríamos en un niño más grande. Siempre examine bien a los niños y trate de determinar, porque a veces se pueden haber pasado, la presencia de algún tipo de anomalías congénitas o de alguno de los otros problemas que hemos visto en las clases anteriores. Muchos de estos problemas pueden ser considerados graves y el niño tendrá que ser referido urgentemente al hospital.
Y entonces usted clasifique dependiendo de los signos generales que pueden, que le ayudarán a clasificar a ese niño en 3 categorías. Cualquiera de los signos que hemos visto de gravedad, uno solo que presente, obviamente ese niño está grave, hay que estabilizarlo y mandarlo al hospital. Solamente se considera amarillo, que puedo hacer algo acá en la instalación y darle recomendaciones a la mamá si hay infección local, que es el caso de la moniliasis oral o de cuando el niño tiene pústulas escasas por ahí, que uno puede decir, no, esto se lo voy a tratar acá ambulatoriamente. Y lo otro es que el niño esté bien, que esté sano, que no tenga nada, que no tenga ningún signo de alarma. Entonces, es un recién nacido normal, verifico, como aprendimos el semestre pasado, verifico que los reflejos estén bien, que el peso sea el adecuado, que todo esté bien, y le damos recomendaciones a la mamá de seguir la lactancia materna, de cómo cuidarle la piel al niño, de cómo estimularlo, y lo mandamos a casa. ¿Okay? Y este es el cuadro que ustedes tienen en la guía. Aquí le dice, si usted encuentra dificultad respiratoria, si está ictérico y sospecha que puede ser una ictericia más que una ictericia fisiológica, si tiene cianosis, si hay vómito, si hay distensión, todo lo que vimos, uno de esos signos que se presente ya tiene una enfermedad grave. Aquí lo importante es referir urgente al hospital, pero fíjense, se dice estabilice al niño. Esos niños hay que estabilizarlo para transportarlo. Si el niño tiene dificultad respiratoria, es importante ponerle oxígeno. Entonces, el problema es que debemos tener oxígeno no solamente en la instalación de salud, sino oxígeno disponible para trasladar al niño al hospital en la cantidad suficiente que nos demore hasta que llegue al hospital. Entonces, no a todos los niños que llegan con un cuadro les vamos a poner oxígeno. Es aquellos que tienen problemas respiratorios, les ponemos oxígeno. Si lo encontramos con dificultad respiratoria, póngale oxígeno. Prevenir la hipoglicemia, ya les decía, ese niño decaído, hipoactivo, no está mamando bien, no espere más, tómele su glicemia capilar. Si no tiene hipoglicemia, ok, no tiene, pero la puede desarrollar porque no está mamando. Ok, entonces ustedes ya saben cómo calcular para darle para un suplemento de glucosa a ese niño alrededor de 4 a 6 miligramos por minuto para que no se haga la hipoglicemia hasta tanto llegue al hospital. Recuerden, 100 cc por kilo por día equivalen a darle al niño 6 miligramos por kilo por minuto de glucosa. Entonces, haga su cálculo, lo divide no para las 24 horas, sino para las horas que usted crea que le va a tomar tenerlo acá y mandarlo al hospital, pues 4 horas y todo, usted le calcula la cantidad de glucosa que necesita y manda a ese niño con glucosa para el hospital porque no ha estado comiendo bien. Puede que ya tuviera la hipoglicemia. Si ya la tiene y ya usted la documentó por la glicemia capilar, entonces no comience primero con la venoclisis. Póngale primero el bolo. Recuerde, el bolo es 3 cc por kilo de dextrosa en agua al 10%. Después que le pone el bolo, por ahí mismo entonces sigue con la infusión de glucosa. Si el niño tiene fiebre, darle acetaminofén, pero si tiene hipotermia, entonces hay que decirle a mamá que lo tenga siempre con ella y abrigadito para que no pierda más calor. La dosis de acetaminofén es la misma que usamos en niños más grandes por dosis, 10 cc por kilo de peso por 10 miligramos por kilo de peso por dosis, pero lo único es que en los recién nacidos no se da cada 6 horas, se puede dar cada 8, cada 12 horas. Pero como usted le va a dar una dosis ahí, es 10 miligramos por kilo, por dosis. Mantener al niño abrigado y recomendar a la madre que se le siga dando de mamar si es posible, pero muchos van a estar muy deprimidos, no van a poder mamar. Si lo que encuentra es un problema de infección local, por ejemplo una moniliasis, pues del tratamiento para la moniliasis. Si le encuentro unas pequeñas pustulitas por ahí, puede ponerles un ungüentito de pirocina, le dice a la mamá, y le puede dar cefalexina. Y si el niño está bien, pues complete la evaluación de los reflejos, del peso y todo, y refiéralo y lo cita para su control subsiguiente de acuerdo al calendario de controles de los bebés. Y esto no es nada más que poner en grande todos los signos que hemos visto, ¿no? Acá lo de la infección local. Secreción purulenta conjuntival aquí aparece solamente si es antes de las 48 horas y puede ser por otra cosa, pero si es una oftalmía es para el hospital, es una sepsis.
Y cuando no tiene ninguno de los síntomas, pues no es grave. Y aquí está nada más repitiendo el manejo que ya dijimos, ¿no? Recuerden que siempre se tiene que estabilizar al niño. Y aquí era que quería llegar. Las dosis. La ampicilina. Las dosis varían dependiendo si el niño es menor de 7 días o mayor de 7 días y si pesó menos de 2.000 o más de 2.000 gramos. Y parece enredado. Pero ustedes no van a estar en neonatología poniendo órdenes en neonatología, que ahí es donde uno, como residente de pediatría o los neonatólogos residentes de neonatología, tenemos que saber esto para dar la secuencia. Usted va a poner una dosis, la primera dosis en el centro de salud y va a mandar al niño, ya se va a revisar ese esquema antibiótico si se sigue igual o no. Miren una cosa interesante. En el menor de 2.000 gramos, menor de 7 días, dice que 100 miligramos por kilo por día dividido en 2 dosis. Ok, ¿cuánto sería 100 miligramos en 2 dosis? ¿Cuánto sería por dosis? Sería 50 por kilo por dosis. Si es más de 2.000 gramos, sería 150 miligramos por kilo por día, pero dividido en 3 dosis. O sea, ¿cuánto es la dosis por kilo? 50 miligramos por kilo por dosis. La dosis de ampicilina por dosis única, siempre son 50 miligramos por kilo por dosis. Así que ese es el número que usted se tiene que aprender. Independientemente del peso del niño, independientemente de la edad, de que si es mayor de 7 días o menor de 7 días, si usted le va a poner ampicilina, la dosis que usted se tiene que saber es que son 50 miligramos por kilo por dosis. Si el niño pesa 3 kilos, son 150 miligramos. Si el niño pesa 3.5 kilos, son 5.5 por 50, 25, serían 175 miligramos. Y así, siempre son 50 miligramos por kilo por dosis. Eso es lo que usted tiene que saber, más nada. Lo mismo con la gentamicina. La gentamicina son 2.5 miligramos por kilo. En el menor de 1.000 gramos es cada 24 horas, o sea, esa es la cantidad, 2.5 miligramos por kilo por dosis, siempre es 2.5 miligramos por kilo por dosis. Entonces, ese es el que usted se tiene que saber, 2.5 miligramos por kilo por dosis, 50 miligramos por kilo por dosis de ampicilina y 2.5 miligramos por kilo por dosis de gentamicina. Y cuando tengo que cambiar la ampicilina por oxacilina, porque sospecho la presencia de estafilococo. No, ok, esto sigue siendo cefalexina, como les decía, 10 a 20 miligramos por kilo. La forma más importante, más fácil de saberlo es 10 miligramos por kilo por dosis. Y ya ahí, y se la da cada 12 horas, no hay ningún problema. La ampicilina, no, espérense, la oxacilina no, creo que no está, pero la oxacilina es la misma dosis de la ampicilina, la cambia, pero la dosis es la misma, es 50 miligramos por kilo por dosis. Entonces, no hay tutía y no se les enrede, no se les olvide, la ampicilina y la oxacilina, la dosis es la misma, es 50 miligramos por kilo por dosis, y la gentamicina son 7.5 miligramos por dosis, por kilo por dosis. Esos son los antibióticos que uno usa en el recién nacido y que pueden, que le salvan la vida a un recién nacido, que tiene una potencial sepsis y que usted lo va a mandar entonces para la casa. Muy bien, quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Hola, Yo sí tengo hola, una pregunta. sí, adelante. Usted explicó la diferencia en el cuadro entre clamidia y gonorrea en base a lo que es el tiempo de incubación, pero Así quería es. saber alguna diferencia en el cuadro clínico de ambos. No, una conjuntivitis purulenta, generalmente con mucha producción de pus, edema periorbitario y que se debe considerar una sepsis. Hay que mandar a ese niño para el hospital. Nada más la diferencia es el tiempo. La clamidia se tiende a presentar más allá de los 5 días. La de gonorrea entre las 48 horas y los 5 días. Y muchas veces la de gonorrea no se presenta solamente con conjuntivitis, pueden venir con artritis séptica, porque se va por vía hematógena y el niño puede hacer artritis séptica por Neisseria gonorrea e incluso osteomielitis por Neisseria gonorrea. Es bien agresivo ese germen en los recién nacidos, por eso es que hay que tratarlo como una sepsis. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, usted mencionó algo de la frecuencia cardíaca del niño y Ajá. sabemos que tienden a ser altas, pero entonces podría tomarse como una especie de rango entre 100 y 180 latidos por minuto. Sí, Para... ese es el rango seguro, como quien dice, Luis. Si están entre 100 y 180, uno está tranquilo. Entre 180 y 200, vigílelo. Si pudiera monitorizarlo, monitorícelo. Verifique si tiene fiebre, porque podría ser por fiebre y podría ser una taquicardia sinusal por fiebre. Pero si ya tiene 200 en los menores de un año, 220 o más, eso es taquicardia supraventricular hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí, si entre 100 a 180 le diríamos que es el límite seguro. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Luis? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok, a través del chat de WhatsApp, yo le voy a proponer para ver más o menos y nos ponemos de acuerdo para ver qué fecha podemos hacer el examen. El examen lo hacemos aquí a través de la plataforma. Es sencillo, lo ponemos a iniciar en 1 hora y tiene un tiempo definido para hacerlo y subirlo inmediatamente y inmediatamente poderlo calificar. Así que sería hasta esta clase de hoy. Y ya después entonces lo de los mayores de 2 meses lo comenzamos la otra semana y aprovechen este fin de semana entonces para estudiar todo el material que llevamos hasta ahora. Y nos ponemos de acuerdo a través del chat de WhatsApp. Listo, pues entonces nos estaríamos comunicando. Voy a parar la grabación y nos ponemos de acuerdo entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.